esta palabra que es la semilla que caiga en buena tierra, que es nuestro corazón. Dice así, Marcos 1, 14, 15. Después que fue encarcelado Juan, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Esa es la palabra, esa es la palabra. Pero ¿qué pasa? Vamos a volver atrás, a la época de Adán y Eva, cuando fueron creados y se paseaban por el huerto, ¿no? Dios estaba con ellos y se paseaba. ¿Y qué pasó? Vino la serpiente que es Satanás, y le habló a la mujer. Le habló diciéndole de que comiera de la manzana. Y la manzana es especie de sabiduría de Dios, ¿no? Dice, Dios no quiere que coma de la manzana porque vas a abrir los ojos, digamos, carnales, va a abrir, ¿para qué? Para conocer entre el bien y el mal. Y esta mujer, Eva, lo convidó al marido, ¿no? Así que ahí donde comienza, digamos, el problema. Ellos desobedecieron a Dios, ¿me entiendes? Por eso cuando habla que el hombre por nacimiento es pecador, el hombre de nacimiento, todos los humanos somos pecadores. ¿Por qué? Porque nuestros padres, Adán y Eva, los primeros de la creación. Entonces el hombre ya viene pecando, de ahí viene errando. ¿Por qué? Porque Adán y Eva se quisieron hacer igual que Dios, conocer el bien, conocer el mal. O sea, desobedecieron a Dios, ahí cuando pecan ellos, en la desobediencia. Entonces empiezan a caminar y a pensar y a decidir por cuenta propia. Ya no lo querían escuchar a Dios no lo escucharon más. Dios, ¿qué hizo? Los trajo a la tierra, digamos, a un mundo carnal. Y el hombre dice que se ganará la comida con el sudor de su frente, la mujer, el parto será con dolor. Bueno, de ahí donde comienza el pecado, donde todos somos pecadores. Y después Dios, a través del tiempo, fueron profetas, vinieron a la tierra, al pueblo escogido de Él, que era Israel. Y sin embargo mandaba profetas, ¿para qué? Para que se arrepintiera, para que lo reconocieran como Dios, que en la obediencia a Dios. ¿Qué hicieron? Nunca hicieron nada bien. Siempre fracasaron. Con el tiempo, con los años, llega Jesús. El mismo Dios. Dice la palabra, dice Isaías, también hablaba de Jesús que iba a venir Dios a la tierra. ¿Por qué? Para estar con su pueblo, ¿vio? Y su pueblo lo rechazó, lo abandonó. Entonces, cuando llega a este lugar, a este preciso momento en que dice el reino de Dios, cuando estaba Jesús aquí, ¿no? Dice, el reino de Dios se ha acercado. Es el mismo Dios que había venido. ¿Para qué? Para que a enseñarnos que debemos arrepentirnos del pecado, arrepentirnos y creer en el evangelio de Él, creer lo que Él venía a enseñar, lo que venía a proponer. Pero ¿qué pasa? Nosotros somos muy duros. Dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, no lo reconocieron como a Dios. Entonces por eso habla la palabra. Por eso nos habla la palabra que cuando Juan, escúcheme lo que le digo, ¿no? Cuando Juan fue encarcelado, recién comienza Jesús la obra. Comienza a enseñar, a predicar. ¿Qué es lo que tenía que conocer uno? ¿Qué teníamos que...? Nosotros, lo primero que debe hacerse en el hombre es muy importante, ¿sabe qué? Reconocer de que es pecador. Pero vamos a hablar qué tipo de pecado.
Porque está el pecado es como ser. Usted puede elegir una canción, un ejemplo, le doy un ejemplo. Una canción la puede elegir o no, la puede tomar o dejar, no hay ningún problema. Una mujer puede, digamos, decir a mi marido ya no lo quiero más. Ahí hay un problema, que cuando se pierde el amor, el matrimonio se destruye. Pero cuando nosotros nos dicen, a mí no me interesa Dios, no me hables, ya hay una falta muy grave. Es nuestro Creador, eso tenemos que pensar. Es nuestro Creador, nuestro Señor. Nosotros no podemos despreciar quién nos hizo a nosotros. Entonces es rebelarse contra Dios. Entonces, ¿qué decía el Señor? Si no se arrepiente, ¿qué pasa? Van a morir. O sea, ¿no es cierto? En un sentido figurado. Que van a morir en su propia, digamos, que haga propio. ¿Por qué? Porque el hombre es creador de su fuente, de su lugar, de su camino. Cuando nosotros despreciamos las cosas de Dios, nos estamos alejando de Dios, le estamos dando la espalda a Dios. Por eso Dios dice que delante de ti he puesto que el bien y el mal. Y el Señor nos dice en su gran amor, te pido que escojas el bien. Él nos habla. ¿Y nosotros qué hacemos? No le damos importancia. Por eso, dice Lucas 13:3 dice, antes, si no os arrepentir, todos pereceréis igualmente. O sea, vino Jesús. ¿Para qué? Para enseñarnos, para que aprendamos que nosotros sin Dios no somos nada. Nosotros necesitamos de Dios, ¿para qué? Para que nuestra vida cambie. Yo le puedo asegurar que los que buscan a Dios, los que se arrepienten de esa vida pasada, que quiere entrar en comunión con Dios, permitir que Dios comience a manejar nuestra vida. Ahí es cuando comienza el gozo de la vida. Por eso Dios es esperanza, Dios es confianza, Dios nos da todo. Porque nosotros no podemos creer de que Dios nos pone un palo en la rueda, para nada. A veces hablamos de que Dios, nos ponemos mal por ciertas cosas, pero no es así. Son cosas que han sucedido porque tenían que suceder. Por eso Isaías decía, hay aquellos que le dicen bueno a lo malo, y bueno a lo malo y a lo malo bueno. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, ¿no?, que a veces nosotros como ser, para acercarse a Dios necesitamos valentía. ¿Cuál es la valentía? ¿Sabe qué lo que significa? Tenés que dejar todo al lado, toda tu vida al lado, todas tus cosas. O sea, cuando vos tenés formada una vida de ponerle de baile, de cosas que no son buenas, cuando nos presentamos a Dios y nos queremos encolumnar con Él, nuestra vida cambia, nos pide cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestro corazón, cambiar nuestra forma de hablar, cambiar nuestra forma de hacer las cosas. Por eso todo aquello que era malo lo tengo que dejar a un lado. Y hay mucha gente que a veces ha tomado el pecado, digamos, ya es algo normal. Se habla del pecado y no les duele, ¿no? No nos duele a veces. ¿Sabe por qué? Porque estamos alejados de las cosas de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, nuestra mente cambia. Dice que nuestra mente es renovada, nuestra mente cambiada. ¿Por qué? En el gran deseo de ser una persona nueva, una luz, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Nos cuesta cambiar, no es fácil. Nos caemos y ¿sabes qué? Nos levantamos y le pedimos al Señor. Nuevamente, Señor, perdóname por fallarte nuevamente. No se crea que porque viene a una iglesia la persona es salva. No se crea porque viene a una iglesia es una persona buena. Porque también sale el sol debajo de los buenos y malos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que tenemos que ir cambiando y puliéndonos.
Todos los días el Señor nos da una oportunidad de cambiar, una oportunidad de hacer las cosas bien. Y prometemos que vamos a cambiar y volvemos a caer en lo mismo. Y le prometemos que vamos a cambiar y volvemos a caer en lo mismo. Pero ¿sabe lo que le gusta al Señor? Que uno se arrepienta. El solo hecho de arrepentirse y pedirle, Señor, dame fuerza para cambiar, porque no puedo yo solo. Nosotros no cambiamos porque queremos. Es Dios, el Espíritu de Dios que entra en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón muy arrepentido y tenemos que creer en el Evangelio. ¿El Evangelio qué quiere decir? Son las buenas noticias que vino a traer Cristo. Muchos creyeron y muchos no. Todo aquel que cree, ¿qué tiene? Tiene vida en abundancia. Nosotros tenemos que confiar en el Señor. Y nuestra mente no es cambiar. Le digo, viene acá, a lo mejor uno viene a la iglesia, pero cuando salga, tiene que ser la persona que soñó acá adentro. En este lugar soñamos ser todos buenos. En este lugar soñamos todos hacer las cosas bien. Haga las cosas bien. Va a ver la bendición que le va a dar el Señor. El Señor nos da bendiciones extraordinarias. Yo a veces no me canso, no me voy a poner a contarle cosas, pero hace cosas maravillosas. Los testimonios son las obras de Dios en medio de su pueblo, que cuando pasan al frente a dar gracias, ¿sabe qué? Cuando nosotros damos testimonio, estamos ayudando al otro a que también venga a expresar lo que ha hecho el Señor en su vida. Porque el Señor hace muchas cosas en nuestra vida. Tenemos que ser agradecidos y no creer de que nosotros somos los artífices de cómo se mueve nuestra vida. No, es Dios que nos está moviendo al mejor lugar, a la mejor posición nos mueve el Señor. Pero ¿qué nos pide el Señor? ¿Sabe qué? Jesús vino a enseñar el Evangelio de Jesús, arrepentirse y a creer. Es eso nomás. Mire lo que vino a hacer Jesús a la tierra. Vino a mostrar que tenemos que arrepentirnos y aceptarlo a Él y creer. Es lo que vino a hacer el Señor, lo que nunca entendimos. El día que nosotros verdaderamente creamos en el Señor, confiemos en el Señor, yo les puedo asegurar que su vida cambia. Pero cambia plenamente. Mire, no hay palabras, ¿no? Pero sí tiene que haber un convencimiento con el Señor, un diálogo, porque hablar con Dios, ¿no? Orar es hablar con Dios. Y un Dios imaginario, porque no tiene forma, es energía. Él está al lado nuestro, siempre nos está escuchando. Entonces, para hacerle una promesa, pero una promesa seria, de amor a las cosas de Dios. Compromiso en las cosas de Dios. Y póngalo a prueba, Señor. Dice que al Señor no lo tenemos que poner a prueba, pero póngalo a prueba. Prométale al Señor que usted le va a seguir, ¿no? Y va a ver lo que el Señor hace con su vida. Ni usted lo va a creer. Ya después llega un momento, ¿sabe qué? Con el pasar del tiempo, ocurren muchas cosas buenas en tu vida y ya se va desvirtuando nuestra mente, nuestro corazón. ¿Por qué? Porque tenemos esa autosuficiencia que nos creemos que las cosas suceden por nosotros y no es así. Las cosas siempre está en la mano de Dios. Dice la palabra del Señor, dice, ¿acaso mi brazo se ha cortado? El Señor quiere que le pidas algo, que te comprometas en algo, que confíes en Él. Por eso arrepentirse es un arrepentimiento genuino que es por dentro, nuestra mente, nuestro corazón, de confiar que nada te distraiga. Porque a veces nos vamos a nuestro hogar, a nuestra casa, y ¿sabe qué? Le digo, me salió el día domingo, sé que tengo que venir a la iglesia, pero me salió una fiesta. Adiós. Y me voy a la fiesta. No, vení a la iglesia y después anda a la fiesta. Si la fiesta sigue. Tenemos que acostumbrarnos. Eso significa arrepentirse genuinamente. ¿Sabe qué? De darle importancia. Por eso el Señor nos enseña,
nos enseña, aunque tu madre y tu padre te dejaren, yo no te abandonaré. El Señor también nos dice, deja a tu madre y a tu padre, si no, no eres digno de mí. Pero en un sentido figurado lo está haciendo. Él lo está queriendo enseñar, ¿sabe qué? Que es más importante Dios que tu padre y tu madre. No dice que no los desatienda, no, atendelos. Pero el Señor nos está diciendo, Él es digno, más que nuestra madre y nuestro padre. Sabemos que lo vamos a atender, le vamos a dar lo mejor a nuestros padres, pero Dios está más arriba. Eso tenemos que creer, tenemos que confiar en Él. Entonces, cuando el Señor viene a hablarnos de arrepentimiento, y no solo viene a hablar si querés arrepentirte, el Señor viene con la autoridad que le compete, arrepentido, arrepiéntete, le dice, ¿no? En un tono de mandato. Nos manda que nos arrepentamos y que confiemos, que creamos en el Evangelio, en lo que Él viene a enseñar, que depositemos nuestra fe, que depositemos nuestra confianza. Porque si no, estamos lejos de Él. Si nosotros nos arrepentimos, si nosotros no nos acercamos y creemos en Él, dice que no somos dignos de Él. Dice, el que no es conmigo, dice, no, el que no junta conmigo, desparrama. Sería así la palabra del Señor. Por eso tenemos que confiar en Él. Tenemos que arrepentirse, haga un pacto. Cuando esté solo con el Señor, yo le digo, yo lo he hecho, ¿no? Cuando esté solo en un lugar, dígale, Señor, yo ya no quiero esta vida. Esta vida ya no me sirve, porque hago mucho daño. Y tenemos que cambiar. Cuando nosotros le pedimos al Señor eso, el Señor, le digo una cosa, el Señor es espíritu. Entra en nuestra mente, en nuestro corazón, y comienza la transformación. Tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que creer en el Señor. Yo le digo, realmente tenemos que depositar nuestra confianza, nuestra esperanza. Está en Dios. Está en el creer en Dios. Cambiemos nuestra mente. No dejemos a Dios. Usted sabe que hay mucha gente que no me hables de Dios. Es algo increíble. Nosotros lo hacíamos también, ¿no? Los hemos rechazado. Pero el Señor ha venido, ¿para qué? Para salvarnos. Nada, pero nosotros no confiamos. Yo pruebe al Señor, ya va a ver, usted pruebe una vida nueva y ya va a ver las cosas que hace el Señor en su vida, en sus cosas, en su casa, en su hogar. Es algo maravilloso, en su persona, porque el Señor cambia de una vez y para siempre. Bueno, yo quería que aprendieran eso en el tema del arrepentimiento y creer en el Evangelio que vino a traer Jesús. Dios bajó a la tierra para ver si el hombre aprendía algo. Pero ¿sabe qué es lo más importante, no? Dios vino a la tierra. Perfecto. ¿Vino a qué? A hablarnos del arrepentimiento, del querer. Pero ¿sabe lo más importante que es? El primer paso. ¿Quién da el primer paso? Dios ya dio su primer paso. Vino al suyo, dice. Y los suyos, hay muchos que no lo recibieron y hay otros que sí. Pero lo damos nosotros. Cuando deseamos cambiar, cuando deseamos algo nuevo. Así que tenemos que dar un paso de fe, un paso de confianza. Creer que lo que vino Dios a la tierra vino a buscar a su pueblo. Mire usted, dice que pasó por alto todo lo malo que fuimos. Imagínese el amor que hay en Dios, que vino a buscarnos, a hablar con nosotros, con su pueblo Israel, y a no su pueblo, ¿no? Con otros pueblos también. Todo aquel que cree y confía en el Señor es digno de Él. Eso es lo que tenemos que... Póngase de pie.
Así que le digo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Creer en el Evangelio de Jesús. Evangelio de la fe, de arrepentirnos. Que uno puede decir, yo no maté a nadie, yo no hice nada. No, es un arrepentimiento espiritual, donde las cosas nosotros no las hacíamos tan bien. O juzgábamos, o hablar de alguien, celos, contiendas. Todo eso es pecado. Entonces, ¿qué queremos? Un cambio en nuestra vida, en nuestro interior. Y Dios, Jesús, obra en la vida. Pero tenemos que humillarnos delante de Él. Humillarse significa, digamos, es ser bueno, ser bondadoso en el amor a Dios. Así que cierre sus ojos ahí donde está, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Sabemos de que tu palabra, Señor, es viva y más cortante que espada de doble filo. Aún sigue trabajando en nuestra vida, en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Te queremos darte gracias en esta mañana, Señor, porque hemos venido a este lugar a compartir contigo, a compartir la palabra, a hacer que nuestras mentes cambien, que nuestro corazón comience a cambiar para un lado positivo, Señor, donde todo lo bueno se asemeje al bien, en el nombre de Jesús. Queremos agradecerte en esta mañana y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Un aplauso al Señor y... Lidia.